Un sábado de mucho silencio. Nos encontramos en el séptimo día de todos los acontecimientos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 62 al 66 y Lucas 23, 56 nos habla de todas aquellas cosas que sucedieron mientras nuestro Señor Jesucristo estaba en esa tumba. La tumba estaba sellada, la gente había regresado a sus casas, todos los discípulos se habían escondido, algunos habían regresado a sus labores, unos llenos de temor, otros haciéndose muchas preguntas, que si era cierto que aquel que un día dijo que resucitará, lo haría. Me imagino que había muchos que repetían aquel cántico con el que habían iniciado la semana: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en este día, sábado, conocido como el día de silencio, ya que el alboroto de las multitudes que constantemente seguían a Jesús por los milagros, por las sanidades y por escuchar la palabra, ya no estaban. Todos habían regresado a sus vidas cotidianas, pero los enemigos estaban todavía con las preguntas de que si aquel que había dicho que resucitaría, lo haría al tercer día. Encontramos en la Escritura en Mateo 27, 63 al 64, cuando los fariseos se presentan una vez más, ante su principal para pedirles de que ponga una guarda en la tumba para evitar de que llegaran los discípulos a robarse el cuerpo de Jesús. Y vemos que hay un movimiento entre los enemigos tratando de silenciar lo que Dios a través de Jesucristo había dicho que resucitaría. Y es que para nosotros el silencio debe de ser una señal no de debilidad, sino una señal de fuerza. Mientras los enemigos están activos tratando de acechar nuestras vidas, tratando de hacer que nosotros caigamos, hay una tumba, hay un silencio, y en el silencio Dios sigue trabajando. Salmo 37, 7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de aquel que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y es que el silencio nos ayuda a nosotros a mirar que Dios es el que está trabajando. Muchas veces tenemos que aprender a silenciar nuestro interior para mirar que Dios sigue trabajando. Todos aquellos hombres no pudieron entender de que aún Jesús en esa tumba, Él estaba trabajando. El silencio es importante porque nos ayuda a reflexionar sobre muchas cosas que hemos vivido y que hemos experimentado. Ese silencio les ayudó a los discípulos a que pudieran valorar los 3 años y medio que Jesús estuvo con ellos. Puedo imaginarme a cada uno de ellos comenzar a correr por su mente cada uno de los escenarios que vivieron, los milagros que miraron, los leprosos que fueron sanados, aquella mujer de flujo de sangre, la mujer encorvada,
la suegra de Pedro, cómo resucitó a Lázaro. Quizá fueron preguntas que sus discípulos y aún la multitud se hacían. Y es que el silencio nos ayuda a valorar aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. El enemigo piensa que el silencio es la victoria de ellos, pero sin embargo, vemos que ellos le tenían temor a ese silencio. Por eso mandaron guardias a que pudieran vigilar y cuidar esa tumba, porque ellos sabían que la Escritura nos enseña que en el silencio Dios puede hacer cosas grandes. Lo podemos mirar también en Primera de Reyes 19, cuando en ese susurro silencioso el pueblo aprendió a poder confiar en Dios. El silencio nos prepara a cada uno de nosotros para tener un encuentro genuino con Dios. El silencio nos ayuda a poder apaciguar nuestra voz interna y dejar que solo la voz de Dios pueda fluir dentro de nosotros. Y en este día oramos a Dios que podamos apaciguar y podamos calmar las voces externas, pero también las voces internas que muchas veces nos impiden mirar lo que Dios está haciendo. Es necesario que nosotros aprendamos a poner aún nuestros pensamientos, sujetarlos al silencio de Dios, porque muchas veces estos pensamientos pueden bloquearnos de mirar y escuchar el susurro de Dios. Quiero animarte en este día y decirte que si de repente estás pasando por un día, por una semana, por un mes, quizá un año de silencio, donde no has escuchado la dirección de Dios o no has podido discernir lo que Dios quiere que tú hagas, solo te invito a que abraces ese silencio de Dios para que entonces puedas mirar lo que Él tiene para ti. Cuando estamos en silencio, le damos la oportunidad a Él de que sea Él a su tiempo y a su momento, resucitando y trayendo a la luz lo que necesita traer dentro de nosotros. No puede existir la resurrección sin el día de silencio. No puede existir el levantamiento si primero no estamos en esa tumba interna. Para los enemigos, las tumbas podrían ser algo negativo, pero para nuestro Señor Jesucristo fue la mejor manera de entonces resucitar al siguiente día. Padre, en este día, Señor, te invitamos a que tú nos ayudes, Señor, a entrar en tu silencio, que nos ayudes, Señor, a calmar las voces internas que muchas veces, oh Dios, nos impiden escucharte. Señor, te pedimos que tú, Señor, nos des la paz interna que necesitamos para poder tranquilizar, Señor, esas voces que nos dicen que no lo lograremos, que no miraremos el milagro. Señor, quizá los discípulos se sintieron así. Habían dudas y preguntas en su interior. Pero más que eso, Señor, ellos no podían, oh Dios, ignorar las experiencias que vivieron contigo. No podían, Señor, ignorar todo aquello que tú les habías enseñado. Y es que en el silencio tú nos preparas para tener un encuentro verdadero contigo. Señor, ayúdanos a estar en ese silencio para poder encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en este día, y te damos gracias porque mañana tú resucitarás, porque el mañana vendrá y miraremos la victoria, miraremos el milagro,
miraremos la sanidad y miraremos la respuesta siendo contestada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones.